¿Crees que un matrimonio falso puede llevar al amor verdadero? Sigue un viaje que comienza con un contrato y termina con una promesa sincera. Si crees que el amor puede sanar hasta las heridas más profundas, esta historia es para ti. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia conmovedora que te llegue al alma. El aire en Manhattan tenía ese fresco matiz de principios de otoño, y Damien Walsh apenas percibía el borrón de los taxis amarillos ni el bullicio de la multitud mientras caminaba por la Quinta Avenida. Sus zapatos de cuero lustrado marcaban un ritmo constante sobre el pavimento, cada paso era un intento silencioso de liberar la ira que lo ardía por dentro. A sus 32 años, era el director ejecutivo más joven en la historia de Walsh Enterprises, un gigante del mundo financiero. Pero hoy, su imperio no parecía más sólido que un castillo de arena. La reunión de la junta había sido un desastre. «Cásate, Damien», habían dicho, con un tono cargado de condescendencia. «Siéntate, proyecta estabilidad o te echaremos». Un ultimátum claro: encuentra una esposa en unos meses o pierde el control del imperio que había construido desde cero. Apretó la mandíbula al recordarlo. Matrimonio. Como si su vida personal fuera solo una moneda de cambio para ganarse su confianza, había pasado años forjando la imagen de un hombre invencible, frío, calculador, intocable, y ahora querían que exhibiera a una esposa como un trofeo para apaciguar a los accionistas. Lo absurdo del asunto le hirvió la sangre. Necesitaba aire, espacio, algo que acallara el ruido en su cabeza. Fue entonces cuando lo vio, una pequeña y modesta cafetería encajada entre un banco y una boutique. El cartel decía, The Daily Grain. Sin pensarlo, empujó la puerta de cristal. La campanilla del techo sonó, y el intenso aroma a café tostado lo inundó como un sedante. El lugar era sencillo, mesas de madera, sillas desiguales y un menú en la pizarra, garabateado con letra desordenada. Era muy distinto de las estériles salas de juntas que solía dominar, y por un instante, sintió que se le quitaba un peso de encima. Tras el mostrador, una joven trabajaba con una concentración casi reverente. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta alta y despeinada, y un delantal verde atado a la cintura. Ella se estaba sirviendo un expreso, completamente ajena a su presencia. Damien dio un paso al frente, con la paciencia ya agotada. «Un café solo grande, sin azúcar», dijo secamente, con la cartera ya en la mano. La chica, cuyo nombre decía Tessa en la etiqueta, levantó la vista, evaluándolo con sus penetrantes ojos color avellana. «¿Qué día tan duro?», preguntó, con voz suave, pero con un matiz que él no pudo identificar. Sarcasmo, tal vez. La pregunta lo pilló desprevenido. «Algo así», murmuró, sin ganas de charlas triviales. Deslizó un billete de 20 sobre el mostrador, con la mirada perdida en la ventana, donde la ciudad vibraba de vida. Tessa no tocó el dinero. En cambio, apoyó los codos en el mostrador y lo estudió con atención. La gente que pide café solo así suele intentar demostrar algo o huir de algo. «¿Cuál eres tú?». Damien la miró de golpe, entrecerrándose. «¿Qué acabas de decir?». Se encogió de hombros, imperturbable, y se giró para empezar a prepararle el café. «Solo una observación. Parece que tu mundo está en llamas. Tengo curiosidad». La miró fijamente, sin saber si estaba más molesto o intrigado. Nadie le hablaba así. Ni empleados, ni rivales, ni siquiera los miembros de la junta directiva que le habían tendido una emboscada. Su audacia era casi refrescante. «¿Siempre psicoanalizas a tus clientes?», preguntó con voz seca, pero con un tono más suave. «Solo los que parecen a punto de dar un puñetazo a la pared», respondió ella, apisonando el café con precisión. «¿Y qué te tiene tan nervioso? ¿Una mala cita? ¿Una caída de la bolsa?». Soltó una risa breve y sin humor. «No lo entenderías. Pruébame». Ella le acercó el café, con el vapor formando volutas en el aire, y se reclinó con la cabeza inclinada, retándolo. Por un segundo, consideró irse. No le debía nada a esta mujer, y mucho menos una explicación. Pero había algo en ella, en su mirada impasible, en su firmeza, que lo hizo reflexionar. Quizás fue el anonimato del momento, o quizás simplemente necesitaba desahogarse. «La Junta cree que necesito una esposa para estabilizar mi imagen», dijo con amargura, como si fuera un niño imprudente en quien no se puede confiar.
Tessa arqueó las cejas, limpiándose las manos en el delantal. Vaya, eso es arcaico. ¿Qué sigue, una dote y un caballo? Resopló, sorprendido de sí mismo. Casi. Quieren que la boda esté hecha para la primavera, o me largo. Ella silbó suavemente y agarró un trapo para limpiar la encimera. ¿Y cuál es el plan? ¿Secuestrar a una chica cualquiera de la calle y arrastrarla al altar? Una estrategia sólida. No quiero casarme con nadie, espetó, más fuerte de lo que pretendía. Una pareja en una mesa cercana lo miró y él bajó la voz. Esto es una jugada de poder. Me están probando. Tessa asintió, su expresión se suavizó. Suena a jaula. Elegante, pero jaula al fin y al cabo. Hizo una pausa y luego añadió, ¿alguna vez has pensado en no seguirles el juego? Él parpadeó, sorprendido de nuevo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sentido tiene todo esto? Señaló vagamente su traje, su postura, toda su existencia. Te estás destrozando por gente que ni siquiera te respeta. Tal vez la respuesta no sea ganar el juego. Tal vez sea reescribir las reglas. Damien la miró fijamente, sin tocar el café. Sus palabras le impactaron más de lo que quería admitir. Había pasado años escalando, luchando, resistiendo. Pero esta chica, una desconocida en una cafetería, acababa de resumir la vacuidad de todo en un solo suspiro. No sabía si impresionarse o irritarse. Hablas como si ya hubieras resuelto la vida, dijo con un dejo de desafío en la voz. ¿Cuál es tu gran filosofía? ¿Dejar el trabajo y vivir en una furgoneta? Tessa rió, una risa clara y espontánea que le aflojó el pecho. No, no soy tan progresista, pero creo que la vida es demasiado corta para dejar que otros manejen los hilos. Solo tienes una oportunidad. ¿Para qué desperdiciarla en un guión que no es tuyo? No respondió de inmediato, solo la observó mientras se giraba para atender a otro cliente. Sus movimientos eran rápidos pero decididos. Había en ella una fuerza serena, una resiliencia que no clamaba por atención. No era refinada ni ostentosa, pero era real, más real que nadie que hubiera conocido en mucho tiempo. Y entonces, como una chispa en la oscuridad, una idea lo asaltó, una idea descabellada e imprudente. Oye, gritó, abriéndose paso entre el ruido del café. Ella se giró, arqueando las cejas. ¿Y si eligiera a alguien al azar de la calle? Dijo. Hipotéticamente. Tessa se quedó paralizada, luego se giró completamente para mirarlo, con los brazos cruzados. ¿Hipotéticamente? Diría que estás loca. Lo digo en serio. Se inclinó hacia mí, con voz baja y firme. ¿Y si te ofrezco un trato? 6 meses. Te haces pasar por mi esposa. Haré que valga la pena. Sin ataduras, sin emociones, solo negocios. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se entrecerraron. ¿Estás bromeando? ¿Parece que estoy bromeando? Su mirada no vaciló, aunque su corazón latía con fuerza. No estaba seguro de por qué lo hacía, quizá por desesperación, quizá por el fuego que sentía en ella, pero las palabras seguían brotando. Pide tu precio. Lo que quieras, puedo cubrirlo. Tessa lo miró fijamente, indescifrable. Por un momento, pensó que se reiría o le tiraría el café en la cara, pero en lugar de eso, se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero firme. Mire, señor director ejecutivo, no sé en qué clase de fantasía romántica esté viviendo, pero no soy un apoyo para su drama de sala de juntas. Tengo una vida. Tengo facturas. Tengo una mamá que me necesita. No estoy en venta. Abrió la boca, pero ella lo interrumpió. Y otra cosa, dijo, señalándolo, si vas a proponer algo tan loco, al menos recuerda mi nombre. Soy Tessa, no, Hei-Yu, ni, Kofigel. Tessa Hart. Ella agarró el billete de 20 del mostrador y se lo devolvió. El café corre por cuenta de la casa. Llévate tu crisis a otra parte. Damien se quedó allí, atónito, mientras ella se giraba y reanudaba la toma de pedidos. Lo habían rechazado, limpia e inequívocamente, y con una chispa que lo dejó aturdido. Por primera vez en todo el día, sintió algo más que rabia y curiosidad. Tessa Hart no era solo una barista.
Era una maravilla. Y al salir de la cafetería, con el café en la mano, tenía una certeza. Aún no había terminado con ella. Tessa Hart estaba de pie tras el mostrador de café, con la cálida luz amarilla del café molido proyectando un suave brillo sobre sus manos mientras limpiaba cada mancha de café rebelde. Habían pasado 3 días desde aquel extraño encuentro con el arrogante director ejecutivo, Damien Walsh, y aún no podía quitarse de la cabeza la mirada que él le había dado, como si fuera la respuesta a una pregunta que aún no había resuelto. Su propuesta, un matrimonio falso durante 6 meses, aún resonaba en su mente, ridícula y, sin embargo, inquietante. Negó con la cabeza, diciéndose que no había sido más que una broma retorcida de un multimillonario aburrido. Pero en el fondo, una pizca de inquietud persistía, no por él, sino por ella misma, por ese fugaz instante en que pensó, ¿y si fuera real? No tenía tiempo para tonterías. Su turno de noche terminaba a las 10, y entonces tenía que ir corriendo al hospital a visitar a su madre. Ellen, su madre, se había debilitado en los últimos meses. La afección pulmonar le dificultaba respirar sin máquinas. Cada vez que Tessa la veía en esa cama de hospital, algo se le encogía en el pecho. Lo había hecho todo, había hecho doble turno, había recortado gastos, incluso había vendido el anillo familiar que le había dejado su abuela, pero las facturas médicas seguían acumulándose como una montaña. No podía perder a su madre, no cuando era la única persona que siempre había creído en ella. Incluso cuando Tessa había dejado de creer en sí misma después de aquel desamor años atrás. El timbre de la puerta sonó, sacándola de sus pensamientos. Levantó la vista, dispuesta a esbozar una sonrisa cortés, pero la sonrisa se congeló al ver quién entraba. Damien Walsh, todavía con su traje caro, aunque esta vez parecía menos tenso y más decidido. Instintivamente, agarró el mantel con más fuerza mientras él se dirigía al mostrador, con la mirada fija en ella. Tessa Hart, dijo en voz baja y clara. Necesito hablar contigo. Ella se cruzó de brazos, ladeando la cabeza. Si se trata otra vez de ese matrimonio falso, la puerta está por ahí. No me interesa. No sonrió, pero una leve sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios, como si su franqueza fuera justo lo que esperaba. 5 minutos. Escúchame. Si después de eso aún quieres que me vaya, lo haré y no volveré. Ella lo observó, buscando señales de una broma, pero solo vio una seriedad inquebrantable. Miró el reloj, le quedaban 15 minutos de turno. 5 minutos, dijo, señalando con la cabeza una mesa vacía en la esquina, pero no prometo nada. Se sentaron uno frente al otro, con una gran tensión entre ellos. Damien fue directo al grano. Ya lo he pensado bien. La oferta que hice el otro día no era broma. Necesito una esposa, en teoría, para conservar mi puesto de director ejecutivo. 6 meses, no más. Tendrás todo lo que necesitas. Dinero, casa, lo que sea. Luego cada uno toma su camino. Tessa soltó una risa seca y negó con la cabeza. ¿Quién te crees que soy? ¿Una chica desesperada dispuesta a vender su vida a un desconocido? Tienes a todo Manhattan ahí fuera. Búscate a otra. No quiero a nadie más, respondió con voz firme. Te deseo a ti. Eres aguda, con los pies en la tierra, no estás atada a mi mundo. Eres la única persona en quien confío para hacer esto sin complicarlo todo. Ella arqueó una ceja, a partes iguales molesta e intrigada. ¿Es un cumplido o solo intentas halagarme? No es un halago, dijo él, inclinándose ligeramente, con la mirada fija en ella. Vi cómo me enfrentaste ese día. No tenías miedo. No fingiste. Eso es justo lo que necesito. Dime el precio, Tessa. Sé que tienes una razón para al menos considerarlo. Esa última frase la dejó paralizada. Él no sabía nada de ella, pero la forma en que lo dijo, como si sintiera su peso, la estremeció. Se levantó y regresó al mostrador para ocultar su expresión vacilante. No me entiendes y no necesito tu dinero. Damien no se fue. Se quedó ahí, esperando a que terminara su turno. Cuando Tessa se quitó el delantal y salió, él seguía junto a la puerta. Su aliento se condensaba en el frío aire nocturno. Piénsalo, dijo, entregándole una tarjeta de visita. Llámame si cambias de opinión.
Tomó la tarjeta, tentada de romperla en su cara. Pero por alguna razón, se la guardó en el bolsillo. No esperes nada, dijo, y luego se dio la vuelta y desapareció en la noche. Esa noche, Tessa no durmió. Se sentó junto a la cama de hospital de su madre. La luz azul de las máquinas proyectaba un brillo inquietante sobre el pálido rostro de Ellen. El médico había hablado con ella antes, con voz suave pero despiadada. Sin un nuevo plan de tratamiento, solo le quedan unos meses. El costo de ese plan era una cifra que ni siquiera podía imaginar, cientos de miles de dólares, mucho más de lo que podría ganar en años. Tomó la frágil mano de su madre, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. «¿Qué hago, mamá?», susurró, sabiendo que no habría respuesta. En ese momento de silenciosa desesperación, la tarjeta de visita de Damien Walsh en su bolsillo le pesaba desmesuradamente. Su oferta regresó, ya no ridícula, pero sí peligrosamente tentadora. Solo 6 meses, solo un contrato. Podría salvar a su madre, darle una oportunidad de vivir. A la mañana siguiente lo llamó. Le temblaba la voz al hablar. Si acepto, quiero 2 cosas. Primero, necesito el pago completo del tratamiento de mi madre. ¿Todo? Ni un céntimo sin pagar. En segundo lugar, esto es estrictamente un contrato. Sin emociones, sin interferencias en mi vida, y nadie sabe la verdad. Damien respondió de inmediato, sin dudarlo. De acuerdo. Haré que redacten el contrato legal. ¿Te gustaría ver a mi abogado? No hace falta, dijo con voz endurecida. Confío en que cumplirás tu palabra, pero si la rompes, haré que te arrepientas. Soltó una risita suave por teléfono, entre admiración y diversión. No lo dudo ni un segundo, Tessa Hart. Una semana después, todo se movía como un torbellino. El contrato se firmó en el despacho de abogados de Damien, tan lujoso que Tessa se sintió completamente fuera de lugar con su viejo suéter. Leyó cada línea con atención, asegurándose de que los términos fueran claros. 6 meses viviendo como marido y mujer, apariciones públicas cuando fuera necesario, y después, libertad. Damien ya había transferido una gran suma al hospital, suficiente para comenzar el tratamiento de su madre. Cuando Tessa vio el saldo de la cuenta, casi lloró, pero se contuvo. No quería que la viera vulnerable. La boda fue privada, solo un testigo y un oficiante. Tessa llevaba un sencillo vestido blanco que Damien le había enviado. No era extravagante, pero le sentaba de maravilla. Damien, con su traje negro, parecía salido de una revista, pero su mirada no era la de suficiencia que ella esperaba. Era más profunda, como si intentara comprenderla. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Tessa sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Miró a Damien, ahora su esposo de nombre, y se recordó a sí misma, esto es solo un trato, no lo olvides. Pero cuando él la tomó suavemente de la mano y la dejó salir de la habitación, no pudo negar una extraña sensación que le invadía el pecho, como si acabara de entrar en un juego mucho más peligroso de lo que creía. El ático de Damien Walsh se alzaba sobre una reluciente torre de cristal en el corazón de Manhattan, donde las luces de la ciudad se extendían como una alfombra brillante. Tessa Hart estaba de pie junto a la ventana de la sala, con las manos fuertemente entrelazadas, intentando no sentirse abrumada por el lujo. El espacio era amplio, con techos altos, una decoración minimalista, pero innegablemente cara, y una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica del horizonte. Esta no era su casa. Esta fue una etapa en la que interpretó el papel de la señora Walsh durante 6 meses. Se lo recordaba a diario, como un mantra para mantener firme el límite. La primera semana de convivencia fue una torpe danza entre 2 desconocidos. Tessa mantenía las distancias, apareciendo solo cuando era necesario y pasando la mayor parte del tiempo en el hospital con su madre. Damien, en cambio, se sumergía en el trabajo, llegando tarde a casa con el rostro cansado, pero tan afable como siempre. Su comunicación era mínima, consistiendo en breves intercambios funcionales. «Hay comida en la nevera». «Gracias. Tengo una reunión mañana temprano». Nada más. Pero incluso en el silencio, Tessa sintió su mirada. Miradas rápidas mientras recogía la mesa o cuando sonreía sin querer al leer un mensaje de un compañero de trabajo. Se dijo a sí misma que era solo curiosidad. Nada más. Una noche,
Estaba reorganizando los libros en las estanterías de la sala, una costumbre para matar el tiempo, cuando Damien entró, arremangado y con una copa de vino en la mano. Se detuvo, observándola mover gruesos libros de finanzas a un estante inferior, sustituyéndolos por unas cuantas novelas desgastadas que había traído de casa. ¿Qué haces?, preguntó con un dejo de sorpresa en la voz. Solo estoy organizando las cosas para que sean más fáciles de encontrar, respondió ella sin levantar la vista. Tus libros son solo gráficos y números. Me da dolor de cabeza. Pensé que quizás deberías cambiar de ritmo. Arqueó una ceja y se acercó. ¿Un cambio de ritmo? ¿Crees que tengo tiempo para leer Orgullo y Prejuicio? Tessa se encogió de hombros, con una leve sonrisa. Quizás. Quizás te enseñe a no irritar a alguien en la primera cita. Damien rió, un sonido extraño que dejó a Tessa paralizada por un instante. Se giró rápidamente, fingiendo mirar el estante, pero el corazón le dio un vuelco. No le des más vueltas, se dijo, pero no podía negar que la estaba mirando. Esta vez no con arrogancia, sino con genuina curiosidad. El verdadero cambio llegó una tarde, cuando la madre de Damien, Eleanor, hizo una visita inesperada. Tessa estaba en la cocina, horneando galletas con la vieja receta de su madre, el aroma a vainilla impregnaba el interior. Eleanor, una mujer serena de cabello plateado y un moño impecable, entró y se sintió atraída al instante por el olor. ¿Debes ser Tessa?, preguntó, con una mirada penetrante, pero no fría. Sí, soy, la esposa de Damien, respondió Tessa con voz vacilante. La palabra, esposa, aún le resultaba extraña. Eleanor sonrió y se sentó en la encimera de la cocina. He oído que trabajas en una cafetería, pero esto, señaló la bandeja del horno. Esto no sabe a barista. Tessa se sonrojó, desacostumbrada a los cumplidos. Aprendí de mi madre, le encantaba hornear, aunque ya no puede. Compartía historias con facilidad, de su infancia en una pequeña cocina, amasando masa y añadiendo una pizca de sal para equilibrar el dulzor. Eleanor escuchó, hizo preguntas, y por primera vez, Tessa sintió que no estaba actuando. Cuando Damien llegó a casa, encontró a su madre riéndose de una historia que Tessa le había contado, y las dos mujeres charlaban como viejas amigas. «Qué bien has elegido», le susurró Eleanor a Damien al marcharse, visiblemente complacida. Damien no respondió, pero su mirada se posó en Tessa más tiempo del habitual. A partir de ese día, Tessa empezó a dejar su discreta huella en el ático. Reorganizó el refrigerador, etiquetó los frascos de especias e incluso colocó una pequeña maceta en el alféizar de la ventana. Damien no dijo nada, pero ella notó que él empezaba a comer lo que ella preparaba, aunque solo fuera una ensalada o un plato de sopa. Un día, encontró una notita en la encimera de la cocina. La sopa estaba buena, gracias. Solo 3 palabras, pero la hicieron sonreír, aunque rápidamente se recordó a sí misma que no debía sentir nada. Damien, por su parte, empezó a darse cuenta de que Tessa no se parecía en nada a la gente de su mundo. No la deslumbraba el ático ni le interesaban las joyas ni la ropa de diseñador. Hacía las cosas con discreta sinceridad, desde ir a ver cómo estaba su madre hasta ordenar después de un largo día. Empezó a fijarse en los pequeños detalles, como doblaba la manta del sofá, el ceño fruncido al leer las noticias, el suave murmullo de una vieja melodía cuando creía que nadie la escuchaba. Cada detalle era una pieza del rompecabezas, y él quería saber más. Una noche, Tessa estaba sentada a la mesa del comedor, revisando las facturas del hospital de su madre en su portátil. Damien entró, todavía de traje, con el pelo ligeramente despeinado. «Es tarde», dijo con dulzura. «¿Por qué no duermes?» Cerró la laptop y sonrió con cansancio. «Solo estoy repasando algunas cosas». «¿Y tú?» «Otra reunión tardía». Él asintió, sentándose frente a ella. Querían que me quedara para hacer contactos, pero no estaba de humor. Hizo una pausa y luego preguntó, «¿Cómo está tu mamá?» La pregunta pilló a Tessa por sorpresa. Ella lo observó, buscando insinceridad, pero solo vio preocupación silenciosa. «Mejor», dijo en voz baja. «Gracias a ti. El dinero que enviaste está ayudando». Damien asintió brevemente, sin decir nada más, pero el aire entre ellos se sentía más ligero, menos reservado.
Por primera vez, no eran solo dos personas atrapadas en un contrato. Eran dos personas intentando entenderse. Mientras Tessa se levantaba para irse a la cama, Damien dijo, casi sin pensar, «¿No te pareces a nadie que haya conocido, Tessa?» Hizo una pausa, con el corazón latiendo con fuerza, y luego respondió simplemente, «Espero que sea algo bueno». Y se marchó, dejando a Damien solo con sus pensamientos. La gala de Walsh Enterprises se celebró en un hotel de 5 estrellas, donde las lámparas de araña de cristal proyectaban reflejos brillantes sobre el suelo de mármol. Tessa se quedó de pie frente al espejo del probador, intentando adaptarse al desconocido reflejo que la miraba. Un vestido de noche color zafiro intenso que se ceñía a su figura, suaves ondas en el cabello y tacones que la hacían sentir como si flotara. Era su primera aparición como la señora Walsh, y a pesar de toda la preparación mental, todavía se sentía como un pez fuera del agua. Damien la esperaba en la puerta, su smoking negro lo hacía parecer recién salido de una película. Extendió la mano, su mirada la recorrió fugazmente, con un dejo de sorpresa. «Te ves muy presentable», dijo, tranquilo como siempre. Pero algo en su voz la hizo sonrojar. «Presentarse me basta», respondió ella, tomándole la mano para mantener el equilibrio. «Pero si me caigo con estos tacones, tendrás que explicárselo a todo el mundo». Él rió suavemente, guiándola hacia el ascensor. «Te alcanzo, no te preocupes». Dentro del salón, la opulencia inundaba el aire. Hombres con trajes a medida y mujeres con vestidos vaporosos se movían con la soltura de quienes están acostumbrados a exhibirse. Tessa sintió que las miradas se volvían hacia ella, la chica sin nombre que de repente se había convertido en la esposa de Damien Walsh. Se aferró a su brazo con más fuerza y se recordó que debía respirar. «Es solo una actuación», se dijo. Damien la presentó a sus socios, con un tono suave pero sin ser autoritario. Tessa notó enseguida que intentaba mantenerla en un círculo seguro, presentándola solo a quienes tenían caras amigables. Pero cuando un grupo de inversionistas mayores los rodeó, supo que no podía quedarse callada. Uno de ellos, el señor Harrison, preguntó con un tono ligeramente condescendiente, «¿Y qué hacías antes de casarte con Damien?» «Oí que eras camarera». Tessa sonrió, imperturbable. «Trabajé en una cafetería, sí. Pero no creo que un trabajo defina a una persona. Aprendí a interpretar a la gente por cómo piden y cómo toman su café. Es más útil de lo que crees». El señor Harrison arqueó las cejas, visiblemente sorprendido por su respuesta. Damien la miró con un destello de diversión en los ojos. La conversación cambió y Tessa tomó la iniciativa, respondiendo preguntas con naturalidad. Contó una anécdota graciosa sobre un cliente difícil del café, lo que hizo reír al grupo. Cuando el tema giró en torno a los mercados y las tendencias, ofreció una observación sobre el comportamiento del consumidor joven, basándose en lo que había observado en sus clientes habituales. Los inversores asintieron, impresionados. Al apartarse para tomar algo, Damien se inclinó y murmuró, «Calla, Harrison, no es poca cosa». Tessa se encogió de hombros, bebiendo un sorbo de champán. «Solo era sincera, no son tan intimidantes como los pintas». Pero a medida que avanzaba la noche, Tessa se dio cuenta de que fingir no era tan sencillo. Damien permaneció cerca, con la mano apoyada ocasionalmente en su espalda, y su mirada se suavizó al presentarla. Hubo momentos en que ella olvidó que todo era falso, en que él se rió de su broma, en que la apartó con suavidad de una conversación aburrida. Sintió que el corazón le latía más rápido, y eso la asustó. Casi al final del evento, un reportero se les acercó y les preguntó sobre su historia de amor. Tessa se quedó paralizada, pero Damien respondió con naturalidad. «Nos conocimos por casualidad, y supe que ella era la indicada». La miró mientras lo decía, y por un instante, Tessa casi le creyó. De camino a casa, miró por la ventana, intentando ocultar el torbellino que la embargaba. Damien rompió el silencio. «Lo hiciste genial, tenías a toda la habitación en tus manos». «Gracias», dijo en voz baja, «pero no tenías que exagerar». «Me miraste como si», ella dudó, «como si de verdad fuera tu esposa». Guardó silencio un momento antes de responder, «Quizás no estaba fingiendo, Tessa». Se giró hacia él, con el corazón latiéndole con fuerza, pero no dijo nada. El coche avanzaba por la noche de la ciudad, y Tessa supo, por mucho que lo intentara, que la línea entre lo real y lo fingido empezaba a difuminarse.
La mañana en el ático de Damien Walsh comenzó con una suave luz dorada que se filtraba a través de las ventanas de cristal, pero Tessa Hart no percibía su calidez. Estaba de pie en la cocina, preparando café mecánicamente, con la mente enredada tras semanas de tensa convivencia. Vivir esta vida fingida con Damien se estaba volviendo más difícil, no por el contrato, sino por las emociones que seguían apareciendo sin invitación. Cada mirada, cada roce involuntario la obligaba a recordarse a sí misma que esto no era real, pero su corazón, una vez roto, no le escuchaba. Hoy era otro evento benéfico organizado por Walsh Enterprises, y Tessa sabía que tenía que volver a interpretar a la señora Walsh. Se había preparado con esmero, eligiendo un sencillo pero elegante vestido de seda color perla, esforzándose por disimular la inquietud que sentía en el pecho. Damien, como siempre, lucía perfecto con un traje gris, pero hoy había algo diferente en su mirada, una distancia que la inquietaba. El evento bullía con música jazz ligera y conversaciones educadas. Tessa se acercó a Damien, sonriendo al instante, respondiendo a las conversaciones informales con la gracia que ya le era natural. Pero entonces la vio, una mujer que se acercaba, de cabello dorado y sonrisa segura. La mujer tocó suavemente el brazo de Damien y dijo con dulzura: «Damien, ha pasado demasiado tiempo». Tessa sintió que el corazón se le paraba. Era Sophia Langley, un nombre que había visto en innumerables titulares de la prensa sensacionalista. La exnovia de Damien, una modelo famosa, hija de una familia poderosa. Sophia ladeó ligeramente la cabeza, su mirada recorrió a Tessa como si no fuera más que ruido de fondo. «Sigues tan encantador como siempre», dijo, con la mano aún apoyada en el brazo de Damien, íntimamente. «Demasiado íntimamente». Damien respondió con una sonrisa educada, pero no le movió la mano. «¿Cómo has estado, Sophia?», preguntó con voz tranquila pero no fría. Empezaron a charlar, y de repente, Tessa se sintió como una tercera en discordia. Sophia habló de viajes a París, fiestas de élite y recuerdos compartidos. Cada palabra le recordaba a Tessa que esta mujer pertenecía al mundo de Damien, un mundo donde Tessa siempre sería una invitada. Se escabulló en silencio, dirigiéndose al bar, intentando disimular el dolor que le invadía el pecho. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó. No tenía derecho a sentir celos, ni a sentirse herida. Esto era solo un contrato y Damien podía hablar con quien quisiera. Pero la lógica no calmaba el vacío que sentía en su interior. No cuando lo vio sonreírle a Sophia de una forma que nunca le había sonreído. Encontrando un rincón tranquilo, Tessa intentó recomponerse. Fue entonces cuando uno de los colegas más nuevos de Damien, Ethan, un ingenioso ingeniero de software, entabló conversación. Habló de su nuevo proyecto, bromeó sobre computadoras que se volvían locas, y antes de que ella se diera cuenta, Tessa se estaba riendo. El sonido de su risa era leve, pero lo suficientemente brillante como para llamar la atención. No se dio cuenta de que Damien la observaba desde lejos. Su expresión se ensombreció al verla inclinarse y sonreírle a Ethan. Cuando Ethan se fue, Damien apareció de repente a su lado. Su voz era baja y cortante. «Parece que lo estás pasando bien con él». Tessa arqueó las cejas, sorprendida por su tono. «Solo hablaba de trabajo, ¿eso es un problema?». «No», dijo Damien, aunque apretó la mandíbula. «Es solo que no tienes que hacerte demasiado amiga de todos aquí». Soltó una breve risa sin humor, con creciente irritación. «Ah. ¿Y tú?». Sophia parecía encantada de verte. Parecía que nunca habían roto. Damien entrecerró los ojos. «Ella es el pasado». «¿Estás celoso?». La pregunta fue como una cuchilla. Tessa sintió que se sonrojaba, mitad de rabia, mitad de vergüenza. «¿Celoso? ¿Crees que tengo tiempo para eso?». «Solo estoy haciendo mi trabajo, Damien». «¿Esperabas que me quedara ahí parado, observando mientras tú y tu ex recordaban su glamuroso pasado?». Se miraron fijamente. El aire entre ellos se tensó como una cuerda a punto de romperse. Damien se acercó, bajando la voz. «¿Crees que la deseo? ¿Crees que estoy aquí, haciendo todo esto por ella?». «Por tu empresa», replicó Tessa, con la voz más alta de lo que pretendía. «Por tu puesto de director ejecutivo, por tu junta directiva, no finjas que esto es otra cosa, Damien». Sus ojos la miraron fijamente. Por un momento, pensó que él se marcharía. Pero en cambio,
Como si algo invisible lo jalara hacia adelante, él se adelantó, la agarró por los hombros y, antes de que pudiera reaccionar, sus labios estaban sobre los suyos. El beso no fue suave. Era feroz, desesperado, como si estuviera volcando en él toda su frustración, cada palabra que no había dicho. Tessa se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces, contra su mejor juicio, le devolvió el beso. Sus manos se aferraron a su camisa involuntariamente, como si él fuera lo único que la mantenía en pie. Pero después de unos segundos, se apartó, sin aliento y conmocionada. «¿Qué haces?», susurró, con la voz temblorosa de furia y miedo. Damien la miró con ojos aturdidos. «Yo, no sé». Retrocedió un paso, pasándose una mano por la cara como si intentara borrar el momento. Ninguno de los dos dijo una palabra más. Tessa se dio la vuelta y se alejó, abriéndose paso a través de las puertas del salón hacia la noche, dejando a Damien solo con la tormenta que rugía en su interior. En los días posteriores al beso, el ático se convirtió en un campo de batalla silencioso. Tessa y Damien se evitaban, hablando solo cuando era necesario. «Voy al hospital. Tengo una reunión». Pero el aire entre ellos era denso, cargado de emociones no expresadas que ninguno de los dos se atrevía a afrontar. Tessa se sentía como si caminara por la cuerda floja, cada paso amenazaba con precipitarla en caída libre. El beso de Damien, no se suponía que ocurriera, pero lo había cambiado todo. Aún sentía su calor, la desesperación con la que la atraía, y eso la aterrorizaba. No podía enamorarse de él. No podía dejar que su corazón, ya roto una vez, se abriera de nuevo. Tessa intentó concentrarse en su madre, en los turnos de media jornada que aún trabajaba en la cafetería, pero cada vez que estaba sola, la imagen de Damien se asomaba sigilosamente, sus ojos al besarla, la confusión en su voz al admitir que no sabía por qué lo hacía. Se preguntaba una y otra vez si significaba algo para él o si solo había sido un impulso imprudente, un error de un hombre acostumbrado a tener el control. Cuanto más pensaba en ello, más miedo sentía, porque estaba desarrollando sentimientos por él, y eso lo violaba todo, el contrato y la promesa que se había hecho a sí misma. Una noche, Tessa estaba sentada a la mesa del comedor, hojeando el contrato legal que habían firmado. Releyó cada cláusula, como si buscara alguna escapatoria. Quedaban 4 meses. Pero no estaba segura de poder lograrlo. La idea de irse antes de tiempo le dolía, no solo porque su madre aún necesitaba el dinero del tratamiento, sino porque una parte de ella no quería dejar a Damien, y se odiaba por ello. Mientras tanto, Damien libraba su propia guerra interna. No podía borrar la imagen de Tessa, su rechazo, el dolor en sus ojos, como temblaba después del beso. Nunca había perdido el control de esa manera, nunca había dejado que la emoción se impusiera a la lógica. Pero con Tessa, todas sus reglas se habían derrumbado. Se dio cuenta de que ya no era solo curiosidad. No solo quería que se quedara por el contrato, la necesitaba. Se había convertido en una parte de su vida que no podía imaginar perder, y la idea de que se fuera lo aterrorizaba, una sensación que nunca antes había experimentado. Una noche, mientras Tessa fregaba los platos después de cenar, Damien entró en la cocina con la mirada llena de conflicto. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja pero firme. Tessa se quedó paralizada, apretando con fuerza un plato. «¿Sobre qué?», preguntó ella, aunque ya lo sabía. «Sobre lo que pasó», dijo él, acercándose. «Sobre el beso». «Sobre nosotros». Negó con la cabeza y se dio la vuelta. «No hay un nosotros, Damien. Fue un error. Lo sabes». «Fue real», dijo con la voz cargada de emoción. «No estaba fingiendo, Tessa. No sé cuándo pasó, pero ya no formas parte de este contrato. No quiero perderte». Sus palabras fueron profundas, dulces y dolorosas a la vez. Tessa se giró hacia él, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «No puedes decir eso», susurró. «No puedo hacer esto. No puedo enamorarme de ti y volver a romperme. Quiero alejarme, Damien. Devolveré el dinero. Encontraré otra manera». Damien se quedó paralizado, con los ojos llenos de dolor. «No puedes irte», dijo con la voz ronca. «No por el dinero. ¿Por qué te necesito? No por la compañía.
Por mí. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No soy lo suficientemente fuerte para jugar a esto, Damien. Pasó junto a él, corrió a su habitación y cerró la puerta con llave. Dejándolo allí de pie, con el corazón destrozado, solo con el silencio como compañía. El ático, ya asfixiado por emociones no expresadas, se había convertido en una fortaleza de silencio tras el enfrentamiento entre Tessa Hart y Damien Walsh. El beso y su confesión aún pendían entre ellos como una herida abierta que se negaba a sanar. Tessa intentó volver a sus rutinas, trabajando turnos en la cafetería, visitando a su madre en el hospital, pero cada paso le resultaba más pesado que el anterior. No se atrevía a mirar a Damien a los ojos, temerosa de que su mirada la arrastrara a una espiral de la que no tenía fuerzas para escapar. Pero el destino, como siempre, no le dio tiempo a respirar. Una mañana, mientras preparaba café para un cliente, su teléfono vibró repetidamente. Miró la pantalla, el número de Damien. Dudó, pero la urgencia de su torrente de mensajes le provocó escalofríos. Nos vemos en la oficina. Ahora sí que va en serio. Solicitó salir temprano de su turno, con el corazón latiéndole con fuerza mientras subía a un taxi rumbo a la sede de Walsh Enterprise. Damien la esperaba en la sala de juntas, con el rostro tenso y los ojos nublados por la tensión. Frente a él había una pila de documentos y la pantalla de una laptop abierta que mostraba un correo electrónico de un reportero del Manhattan Chronicle. Saben, dijo en voz baja pero firme, que un periodista consiguió información sobre nuestro contrato matrimonial. Tienen parte del documento legal, no tienen ni idea de cómo, y planean publicarlo mañana. Tessa sintió que la sangre le abandonaba la cara. Se dejó caer en la silla más cercana, con las manos temblorosas. ¿Cómo? Como lo descubrieron, susurró, con la mente dándole vueltas. El contrato se había firmado bajo estricta confidencialidad. Solo unas pocas personas conocían los detalles, pero eso ya no importaba. Su secreto estaba a punto de ser revelado, y las consecuencias serían catastróficas. La empresa de Damien podría irse a pique, su reputación, tan bien construida, podría derrumbarse, y Tessa sería tildada de fraude. Yo me encargo, dijo Damien, aunque la tensión en su voz lo delataba. Ya contacté con el departamento legal, demandaremos si publican, pero podría ser demasiado tarde. Tessa negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, Damien, es culpa mía. ¿Acepté este contrato? Si quieren culpar a alguien, que sea yo. Diré que te manipulé, que necesitaba el dinero y te obligué a hacerlo. Tu empresa no tiene por qué sufrir. Los ojos de Damien brillaron de ira. ¿Estás loco? No voy a dejar que lo hagas. Este es nuestro problema. No, replicó ella, poniéndose de pie de repente. Le temblaba la voz, pero mantenía la espalda recta. Tú pagaste el tratamiento de mi madre. Cumpliste tu palabra. No dejaré que lo pierdas todo por mi culpa. Hablaré con la prensa. Yo me hago responsable. Se giró para irse, pero Damien la agarró de la muñeca y la jaló hacia atrás. Tessa, detente, casi gritó, obligándola a quedarse paralizada. ¿Crees que me importa más esta empresa que tú? ¿Crees que dejaría que te destruyeras para proteger mi maldito título de directora general? Ella lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. ¿Entonces qué quieres, Damien? ¿Que ambos nos hundamos juntos? No respondió de inmediato. Simplemente la miró, con los ojos encendidos de dolor e incertidumbre. Quiero que te quedes, dijo con voz ronca. No por el contrato, sino por mí. Ella negó con la cabeza, incapaz de soportar el peso de sus palabras. Se soltó la mano de un tirón y salió corriendo de la habitación, dejando a Damien allí, consumido por la tormenta que sentía en su interior. Esa noche, Tessa se acurrucó en la cama, aferrada a una almohada, con la mente hecha un torbellino de pensamientos. Había llamado a su madre, intentando que todo estuviera bien, pero su voz temblaba tanto que Ellen se dio cuenta de que algo andaba mal. No tienes que ocultarme nada, dijo su madre con dulzura por teléfono. Haz lo que te dicta el corazón. Pero Tessa ya no sabía qué quería su corazón. Lo único que sabía era que no podía permitir que Damien fuera destruido por su culpa. Encendió la televisión, esperando una distracción, pero lo que vio la dejó paralizada. Damien estaba en directo,
en una entrevista para un conocido noticiero. Lucía impecable con su traje gris, pero sus ojos, estaban llenos de pura emoción. El presentador le preguntó sobre los rumores que rodeaban su matrimonio. Tessa se preparó para una fría negación. En cambio, Damien miró directamente a la cámara y dijo: «Han corrido rumores sobre mi matrimonio con Tessa. Voy a decir esto una vez, con claridad. Me casé con ella porque la amo. Al principio no lo sabía. Pensé que era solo una solución de negocios, pero ahora estoy segura. Es la única mujer que quiero a mi lado». Tessa se quedó paralizada, con la mano sobre la boca, y las lágrimas le corrían por las mejillas. Sus palabras resonaron como una confesión, no solo para el mundo, sino también para ella. No negó el contrato. No echó la culpa. En cambio, decidió protegerlos, aunque le costara todo. ¿Crees que Tessa perdonará a Damien? Deja tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber de qué lado estás en esta historia. Y si disfrutas de este viaje, no olvides suscribirte a Historias del Alma para más historias de amor conmovedoras. La declaración de Damien en directo por televisión impactó a Tessa como un maremoto, arrastrándola a un torbellino de emociones que ya no pudo resistir. Apagó la televisión, con el corazón latiendo con fuerza, una tormenta de dolor y dulzura la azotaba por dentro. Él dijo que la amaba, o al menos lo dijo con palabras. Pero en lugar de alivio, Tessa sintió miedo. El amor era algo que había jurado no volver a tocar, no después de que el hombre en quien una vez confió le destrozara el corazón 3 años atrás. Y Damien, con toda su sinceridad, era un peligro mucho mayor que cualquier contrato. No podía quedarse. No podía arriesgarse a caerse y romperse de nuevo. Esa noche, preparó una maleta pequeña, llevando solo unas mudas de ropa y una foto de ella y su madre. Dejó una nota en la mesa de la cocina. «Gracias por todo. No puedo seguir así. Cuídate, Damien». No miró atrás al salir del ático y tomar un autobús nocturno con destino al pueblo natal de su madre, un lugar tranquilo a pocas horas de Manhattan. El pueblo natal de Tessa era apacible, bordeado de caminos arbolados y campos de flores silvestres que se extendían hasta el horizonte. Llegó a la modesta casa donde su madre, Ellen, se había estado quedando durante su recuperación. Cuando Ellen la vio, abrazó a Tessa por un largo rato, sin decir nada, solo acariciándole el pelo como solía hacerlo cuando Tessa era niña. Pero el dolor en el pecho de Tessa no podía ocultarse. Le contó todo. El contrato, Damien, el beso, la confesión en televisión nacional. Ellen escuchó en silencio y luego dijo con dulzura: «Tienes miedo de amar, pero no puedes huir para siempre. Él te eligió, Tessa. La pregunta es, ¿qué elegirás?». La pregunta de su madre la atormentaba. Tessa pasó el día siguiente vagando por los campos donde solía jugar de pequeña, buscando la paz. Pero su corazón no dejaba de susurrar su nombre, y se odiaba por ello. A la tarde siguiente, estaba sentada en medio del campo, con las flores doradas meciéndose con la brisa. Y entonces oyó pasos. Levantó la vista, atónita. Damien estaba allí de pie, sin traje, sin coche, sin acompañante, solo una camisa blanca, vaqueros, el pelo alborotado por el viento y los ojos llenos de emoción. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Tessa con voz temblorosa mientras se ponía de pie. «No podía dejarte ir», dijo él, acercándose. «He buscado por todas partes. Tessa, sé que metí la pata, pero lo que dije en la tele no era mentira. ¿Te quiero?». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «No lo entiendes, Damien. No puedo con esto. No soy lo suficientemente fuerte para amar y perder de nuevo». Damien se arrodilló en medio de las flores silvestres y le tomó las manos. «Solía querer que salvaras mi compañía», dijo con voz ronca. «Pero ahora, eres mi vida. Si te vas, no sé quién seré sin ti. Quédate conmigo, Tessa, no por el contrato, sino por nosotros». Tessa lo miró fijamente, con el corazón destrozado por el peso de su mirada. Quería huir, quería decir que no. Pero la voz de su madre resonó en su mente. «¿Qué elegirás?». Y por primera vez, eligió su corazón. Asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Y cuando Damien la abrazó, supo que por fin había encontrado su lugar.
El campo de flores silvestres aún danzaba al viento. Pero al sentir el corazón de Tessa alzarse del abrazo de Damien Walsh, sintió una ligereza que no había conocido en años. Sus súplicas, la sinceridad en su mirada y la paciencia con la que le cogió la mano habían derribado el último muro que la rodeaba. Aceptó regresar a Manhattan, pero no renovar el contrato. «Quiero que volvamos a empezar», dijo con voz temblorosa, pero segura. «De verdad, sin contrato, sin compromiso. Si me quieres, tendrás que aprender a amarme como una persona normal». Damien asintió, con una extraña sonrisa iluminándole el rostro. «Aprenderé, Tessa, te lo prometo». Regresaron al ático, pero todo se sentía diferente ahora. Ya no había límites rígidos, ni intercambios breves para mantener la distancia. Tessa trasladó sus cosas a la habitación de invitados, negándose a dormir en la habitación principal hasta que se sintiera realmente lista. Damien lo respetaba, aunque a veces sus ojos delataba anhelo cuando ella se acercaba demasiado sin querer. Empezaron de nuevo con las cosas más sencillas, como dos personas intentando reconstruir un rompecabezas roto. Cada mañana, Tessa preparaba café, y Damien, torpe pero decidido, empezó a aprender a preparar el desayuno. La primera vez que probó panqueques, la cocina se llenó del olor a masa quemada y de la risa de Tessa mientras él agitaba la alarma de humo. «Soy director ejecutivo, no chef», murmuró, pero la sonrisa que se dibujaba en sus labios le decía que estaba disfrutando cada minuto. Tessa le enseñó a batir los huevos correctamente, como un toque de vainilla mejoraba el sabor de los panqueques, y al sentarse a comer juntos, se dio cuenta de que ya no temía esos momentos de cercanía. También empezaron a hacer pequeños viajes juntos. Un fin de semana, Tessa convenció a Damien de salir de Manhattan y visitar un parque en el campo. Preparó una cesta de picnic y él, por primera vez, cambió el traje por una camiseta y unos vaqueros. Yacían en el pasto, observando las nubes pasar, y ella le contó sobre su infancia, corriendo por esos mismos campos, mientras las nanas de su madre resonaban en las noches de verano. Damien escuchaba sin interrumpir, y cuando él hablaba de crecer en una familia adinerada pero emocionalmente distante, Tessa le tomaba la mano, aliviando con ternura las heridas que él rara vez revelaba. Damien empezó a cambiar, notablemente. Se volvió menos precavido, aprendiendo a mostrar sus emociones en lugar de esconderse tras la perfección. Una noche, cuando Tessa llegó tarde del hospital, lo encontró en la cocina, intentando cocinar la receta de sopa de pollo de su madre. «Mi madre dijo que era su favorita», explicó él, con las mejillas sonrojadas porque la sopa estaba demasiado salada. Tessa rió, pero sintió un gran alivio. Él no solo la cuidaba, sino que estaba aprendiendo a amar lo que ella amaba. Empezó a pasar tiempo con su madre, Ellen, quien ahora se encontraba mejor gracias al tratamiento. Damien la llevaba a sus citas, la escuchaba pacientemente mientras contaba historias, y una vez, cuando Tessa llegó al hospital, lo vio leyéndole el periódico en voz alta a Ellen con su voz profunda y tranquilizadora. Más tarde, Ellen le apretó la mano a Tessa y le susurró: «Él te ama, Tessa, y puedo ver que tú también lo amas». Tessa no lo negó, estaba aprendiendo a abrir su corazón paso a paso. Ella y Damien empezaron a compartir momentos más íntimos. Noches acurrucados en el sofá viendo películas antiguas, mañanas tranquilas en las que él la abrazaba cuando parecía cansada. Una noche, cuando Tessa se durmió en su hombro, la llevó con cuidado a la cama, arropándola sin despertarla. A la mañana siguiente, despertó con el corazón lleno, sabiendo que lo amaba, no por un contrato, sino por él. Sin embargo, la sanación no vino solo de Damien, Tessa también aprendió a perdonarse a sí misma. Por las viejas heridas que le dejó el hombre que la traicionó, comprendió que amar a Damien no era debilidad, sino valentía. Una noche, sentados en el balcón bajo el resplandor de las luces de la ciudad, ella se volvió hacia él y le dijo: «Solía pensar que el amor significaba perderse, pero contigo me siento más fuerte». Damien la besó en la frente y susurró: «Siempre has sido fuerte, Tessa. Tengo suerte de estar a tu lado». El resplandor dorado del atardecer bañaba la pradera a las afueras de Manhattan, donde las flores silvestres se mecían con la brisa y las hileras de sillas de madera estaban adornadas con suaves enredaderas verdes. Tessa Hart se encontraba en una pequeña habitación de una granja cercana, con el corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Se miró en el espejo. El vestido de novia blanco se ajustaba delicadamente a su figura, con delicados encajes que florecían sobre la tela como pequeños pétalos.
Su cabello oscuro estaba trenzado con ligereza, salpicado de diminutas flores blancas. Pero lo que veía en el espejo no era la señora Walsh de algún antiguo contrato. Era Tessa, la mujer que se había recuperado a través del amor, de las cicatrices curadas y del hombre que la esperaba afuera. Su madre, Ellen, estaba sentada cerca, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, pero sonriendo radiantemente. Su salud había mejorado drásticamente gracias al tratamiento, y hoy lucía un vestido azul claro, con su cabello plateado cuidadosamente peinado. «Estás hermosa, Tessa», susurró con voz temblorosa. «Nunca pensé que llegaría este día, pero sabía que encontrarías al indicado». Tessa tomó la mano de su madre con los ojos llorosos. «Llegué aquí por ti», murmuró. «Gracias por creer siempre en mí». Entonces entró Eleanor, la madre de Damien, vestida con un vestido de seda verde azulado intenso que la hacía parecer majestuosa. Abrazó a Tessa y le susurró: «Eres un regalo para esta familia, Tessa. Damien tiene suerte de tenerte». Tessa sonrió, sintiendo una calidez inundando su pecho. Un año atrás, había sido una extraña en su mundo, pero ahora pertenecía a él. Al oír el sonido de violines desde afuera, Tessa respiró hondo y tomó la mano de su prima, quien la acompañaría al altar. Salió a la luz dorada del atardecer, envuelta en su suave abrazo, y sus ojos se encontraron de inmediato con los de Damien. Estaba de pie bajo un arco floral tejido con margaritas silvestres y hiedra. Con un traje azul marino ajustado, su cabello negro estaba peinado con pulcritud, aunque algunos mechones estaban alborotados por el viento. Parecía fuerte y tierno a la vez, pero lo que la dejó sin aliento fue su mirada, intensa, sincera, como si el mundo se hubiera desvanecido y solo quedara ella. No esperaba que ella salvara una empresa, que impresionara a los accionistas. Esperaba prometerle una vida plena. No había opulencia en Manhattan, ni lámparas de araña, ni suelos de mármol. Solo las personas importantes. Familia, amigos, quienes habían presenciado su viaje. Ellen y Eleanor estaban sentadas en primera fila, cogidas de la mano, con los ojos llenos de orgullo. Los antiguos compañeros de trabajo de Tessa del Daily Grain sonreían radiantes, susurrando sobre la chica que una vez les preparó el café, ahora de pie convertida en novia. Incluso Ethan, el ingenioso ingeniero de software que una vez puso celoso a Damien, estaba allí, levantando su copa desde lejos con una sonrisa. Tessa caminaba despacio, cada paso una declaración. «Esta es mi elección, no por un contrato, sino por amor». Cuando su prima puso su mano en la de Damien, él la estrechó con suavidad y calidez. «Te ves increíble», susurró, con la voz ronca por la emoción. «Todavía no puedo creer que te merezca». Tessa ladeó la cabeza, bromeando. «Te esforzaste mucho para conseguirme, Walsh. No te avergüences». Soltó una risita, y el sonido hizo reír a los invitados con él. El oficiante comenzó la ceremonia, con su voz rica y firme en el aire tranquilo. Tessa y Damien intercambiaron votos. No fueron frases preconcebidas, sino palabras que salieron directamente del corazón. Tessa prometió recordarle que la vida era más que trabajo. Fueron desayunos quemados, noches contemplando las estrellas y los momentos que los hicieron reír hasta que les dolió el estómago. Damien juró protegerla, no solo con fuerza, sino con el corazón que había aprendido a abrir gracias a ella. «Me enseñaste a vivir, Tessa», dijo con los ojos brillantes, «y te lo agradeceré el resto de mi vida». Cuando intercambiaron los anillos, Tessa sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas y no se las secó. Quería sentirlo todo, recordarlo todo. El sencillo anillo de oro se deslizó en su dedo, y cuando Damien le besó la mano, supo que era la primera vez que lloraba de pura felicidad. La recepción se celebró bajo faroles colgados entre los árboles, cuyo cálido resplandor dorado titilaba como luciérnagas. Las mesas eran sencillas, pan casero, ensalada fresca y bandejas de galletas que Tessa había horneado con su madre. Sonaba música acústica suave mientras Damien llevaba a Tessa a la pista de baile y la envolvía en sus brazos. Se mecieron lentamente, el mundo a su alrededor se desvaneció hasta que solo quedó el ritmo de sus corazones. «¿Sabes cuánto te amo?», susurró, rozando su oído con los labios. Tessa apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. «Sí, y te amo, Damien, más de lo que jamás imaginé». Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Tessa, con picardía, le puso un poco de glaseado en la nariz a Damien.
Parpadeó sorprendido y luego se echó a reír. Los invitados aplaudieron y vitorearon mientras él respondía con un beso glaseado en la mejilla. La risa inundó el prado, y el corazón de Tessa se sintió ligero como el aire. Ellen se puso de pie para brindar por ellos, con la voz frágil pero llena de emoción. Tessa siempre ha sido mi luz, y Damien, tú trajiste esa luz al mundo entero. Que tu felicidad dure para siempre. Al caer la noche y al retirarse lentamente los invitados, Tessa y Damien permanecieron bajo un gran árbol, con los dedos entrelazados, contemplando la luna plateada. Se inclinó hacia él, su calor la afianzó. Hoy fue el mejor día de mi vida, dijo en voz baja. Damien se giró hacia ella y le levantó la barbilla para mirarlo a los ojos. Cada día contigo es el mejor para mí. Pero hoy. Hizo una pausa, buscando las palabras. Entonces, como había hecho en el campo de flores silvestres meses atrás, se arrodilló ante ella, apretándole la mano con fuerza. La primera vez que te lo propuse fue para salvar una empresa. Esta vez, es para conservarte para siempre. Tessa lo levantó y lo abrazó, sus lágrimas se mezclaban con su sonrisa. Para siempre es una gran promesa, Damien, susurró con la voz cargada de emoción. Pero te mantengo cerca para asegurarme de que la cumplas. Se besaron bajo la luz de la luna, mientras el viento susurraba su bendición. Sin contratos, sin fingimientos, sin muros entre ellos. Solo amor, profundo, real y firme. Tan infinito como el campo de flores silvestres que se extendía ante ellos, Tessa sabía que, pasara lo que pasara, ella y Damien lo afrontarían. Juntos, cada día, para siempre. Si alguna vez experimentaste un amor que te cambió la vida, déjanos un comentario. Y si crees que el amor verdadero siempre regresa, comparte este vídeo con alguien que te importe.